unos momentos, la auditora superior del Estado, la titular de la auditoría, la titular de la ACE, Emma Guadalupe Félix Rivera. Qué gusto saludarte, Emma, ¿cómo está? Igualmente, un gusto saludarte. Muy bien, Víctor, a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Ha habido avances en lo que se refiere a la fiscalización de los recursos públicos y sobre todo a la revisión de las cuentas públicas, que antes yo recuerdo muy bien, salía la cuenta pública del semestre de no sé cuándo, del año del diablo, ¿no? Sí, 2 o 3 años con retraso, ahora van Sí. actualizados. ¿Qué representa esto para el tema de la transparencia y rendición de cuentas? Definitivamente, Víctor, el año pasado la 64 legislatura tuvo a bien aprobar realizar reformas de gran calado. Una de ellas consistió en ya la competencia para realizar auditorías forenses por parte de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y para realizar auditorías mediante la herramienta denominada buzón digital. Igualmente lo que mencionas, reducir sustancialmente los periodos en los que inicia y concluye la fiscalización de las cuentas públicas como facultad originaria de la legislatura. Eh, de haber realizado o de tener los resultados en un año, 10 meses, se reduce a 11 meses el proceso de fiscalización. Es decir que en el mismo año de presentación de la cuenta pública se tienen ya la dictaminación por parte del Congreso y la consecuente conclusión del análisis de la revisión y fiscalización de la misma. Estando en ejercicio los servidores públicos a los que corresponda, ¿verdad? Es Eso es correcto. importante. Eso es muy importante por la prescripción. Se puede tener de manera inmediata los resultados y también un efecto muy positivo en los controles preventivos y obviamente correctivos, ¿no?, de los entes públicos Eso en el es. ejercicio de los ¿Qué recursos. pasaba antes? Terminaban sus periodos los alcaldes o incluso gobernadores y no terminaban de revisar las cuentas públicas. Podían pasar 2, 3 años para que su cuenta pública pudiera ser ya concluida, como lo menciono por parte del Congreso ¿Era del plan con Estado. maña eso o qué? No, mira, eso se originó a partir de la reforma que instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción y que tuvo efecto para todas las entidades federativas del país. Sí. En esa reforma se planteó de esa manera y como el transitorio lo que disponía era que se replicara en esos mismos términos, se hizo exactamente así como lo dispuso el ordenamiento federal, que puedo decirte, pues así continúa a nivel federal, ¿no? Así está a nivel federal. Con mayor tiempo. Eso es. Mayor Ahora, periodo. he escuchado con frecuencia esto que hablan en el Congreso de auditorías forenses. ¿Qué es una auditoría forense? Una auditoría forense difiere totalmente de las auditorías financieras, que era la única facultad que teníamos antes, en que la auditoría financiera, esa revisión se da de la documentación que solicitamos a los entes. Sí. En la auditoría forense no tenemos esa documentación. Llevamos a cabo análisis de información para de ahí determinar cómo dirigir esa revisión y los efectos de la misma pues tienen en su mayoría una consecuencia penal, porque se trata ya pues de no solo de irregularidades administrativas, sino de conductas de derecho penal. Recientemente presentó un informe ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Sí, efectivamente son los primeros informes que Sí. presentamos en los plazos que marca la reforma de la que hablaba de 2022 y que nos dice el mismo año de presentación de la cuenta pública deberás presentar los resultados a más tardar el último día de agosto. Acabamos de realizar esa presentación, estamos en la notificación y publicación ya de casi la totalidad de los informes individuales derivados de la fiscalización del ejercicio 2022. Comentaba en ese informe que se detectó presunto daño al erario en algunas áreas de gobierno. ¿De cuál estamos hablando? Es correcto. En cuanto a los tres poderes,
del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, advertimos una gestión financiera muy sana. Las observaciones que resultaron al Poder Ejecutivo, que es lo que representa pliegos de observaciones o presunto daño, Sí. fueron las áreas de obra pública, de la Secretaría de Obras Públicas y de Agricultura. No son importes significativos. En realidad, los poderes del Estado, insisto, presentaron una gestión financiera muy, muy sana y una atención a los requerimientos de auditoría pues muy oportuna, ¿no? ¿Y cuáles son las observaciones en obra pública, por ejemplo? En obra pública encontramos conceptos de obra pagados y no ejecutados, y encontramos en su mayoría obras que no están operando, que aunque están ya ejecutadas, no están operando. Y lo reportamos como presunto daño. ¿Y recuerda el monto, más o menos, aproximado? Sí, el monto total en los temas de obras públicas y agricultura es un poco más de 3 millones de pesos. Sí, en su mayoría es en obra pública, 2 millones y fracción, y el resto para agricultura. Entonces es mínimo comparado con el presupuesto que ejerce el Ejecutivo, ¿no? Es mínimo. Yo puedo decirte, Víctor, que no había presentado una gestión financiera tan sana como en esta primera ocasión. ¿Desde cuándo? Del primer año del gobierno actual. ¿Comparado con las anteriores Comparado con administraciones? pues, tengo yo ya presentando informes desde 2016, exactamente. Entonces, desde 2016 no había encontrado... No había encontrado una gestión financiera como esta. Tan y una sana. atención, Ajá. así es. Cuando habla de gestión financiera sana, ¿a qué se refiere? Me refiero al ejercicio del recurso público, a la atención de los requerimientos de la auditoría y a la corrección en el momento de la ejecución de la auditoría de los señalamientos que realiza el personal auditor. ¿Y los ayuntamientos, qué casos recuerda más graves? Sí, los ayuntamientos siguen presentando, Víctor, adjudicación directa de obra y obviamente en materia de adquisiciones de productos. Siguen presentando el tema de obras no concluidas, igualmente falta de documentación comprobatoria y justificativa, así como pagos por incumplimiento de obligaciones. Sin embargo, encontramos igualmente en los ayuntamientos que se han disminuido los pasivos sin fuente de pago. Hay una disminución y bueno, pues eso es también, hay que mencionarlo como tal. Eso tiene que ver también con la constancia con la que se realizan las revisiones, ¿no? Exactamente, igual con las capacitaciones. La función de la auditoría no solo es el señalamiento, sino también la conducción, la guía, y si sumamos a esto las disposiciones del sistema estatal anticorrupción que orientan a la prevención, porque obviamente siempre será mejor prevenir que corregir, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son los ayuntamientos que presentan más problemas? Culiacán encabeza la lista, Mazatlán, El Fuerte también tiene algunos señalamientos, y bueno, hay otros, pero Culiacán, que es el municipio más grande, por obvias razones, presenta estos temas. ¿Qué hay de la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿Qué encontraron? Bueno, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que se presentó, como ya están ustedes enterados, pues no se atendió la solicitud de información que las solicitudes, porque no fue solo una, de información precisamente para la realización de la revisión. Eso es. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, como en todos los casos de los informes individuales que ya fueron presentados, notificados y que se encuentran publicados, como este que mencionas, pues siguen el procedimiento correspondiente, que es la calificación de si existe una falta grave en esa conducta detectada o es una falta no grave, ¿no? Y de ahí la consecuente tema jurídico y resolución que deberán determinar ya sea el Tribunal de Justicia Administrativa o el órgano interno de control. Esto que está ya en proceso penal, la denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía y luego se judicializó, ¿a qué periodo corresponde?
Bueno, nosotros realizamos solicitud de información para el periodo 2022, que es la auditoría de cuenta pública que realizamos a la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Con qué frecuencia están revisando las cuentas de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Para la conformación del programa anual de auditorías se reúne un comité conformado por personal de la Auditoría Superior y con diversos criterios que tenemos de ponderación para los entes que no son obligatorios revisar, porque anualmente por disposición legal debemos revisar a los 3 poderes y a los municipios del estado. Sí. De ahí en adelante, de acuerdo a la capacidad del órgano de fiscalización, se realiza por ponderación una selección, ¿verdad?, de entes. En los casos en los que por los montos principalmente que le son asignados a cada ente, se lleva a cabo esa selección. Y bueno, en este caso, como en otros años que ya revisamos y hemos revisado a distintas universidades, en este programa revisamos a OADO también y a la Universidad de la Policía. Igual resultó seleccionada la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y le siguen cerrando las puertas ahí en la UAS o ya no? Bueno, están proporcionando información, tenemos otras revisiones en las que ya han aportado información y en efecto la competencia del ente de fiscalización superior se sostiene por esa razón, ¿no? Tenemos facultades para revisar los recursos que capten, administren y apliquen los entes públicos del Estado. ¿Tiene facultades, la hace para revisar recursos por concepto de cuotas que pagan los estudiantes, por ejemplo? Recursos propios, exactamente. Mencionaba lo que se llama recursos propios. ¿Eso ya lo están revisando? La Constitución Federal, sí, la Constitución Local, la Ley de la Auditoría y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado nos facultan para revisar la gestión financiera de los entes que capten y ejerzan recursos propios, así es. ¿En la UAS ya están revisando estas cuentas? En la UAS solicitamos esa información y no ha sido proporcionada en cuanto a los recursos propios. O sea, hasta la fecha no les han proporcionado esa información. Esa información no. ¿Y entonces qué va a pasar ahí? ¿De plano no? Bueno, hay ellos mismos han promovido algunos amparos al respecto y será las autoridades federales del Poder Judicial Federal quienes determinen qué es lo que va a suceder en este caso. ¿En las otras universidades ya revisaron? ¿Ya les proporcionaron? Es correcto, ¿sí? Ya. ¿Han encontrado irregularidades? Sí, así es, hemos encontrado algunas, no fueron las más grandes en la OADO. La Universidad de la Policía sí presentó, es un número de pliegos de observaciones, o sea, presunto daño, que sí es pues considerable, ¿no? ¿Recuerda el monto? Sí, es un poco más de 24 millones de pesos. Pues alto, ¿no? Es alto. Eso es. ¿Qué procede ahí? En este momento, lo que te mencionaba, como en el tratamiento que tienen todos los informes individuales es ir a la autoridad investigadora de la Auditoría Superior del Estado para la determinación y la calificación de la falta. Si es grave, se turna el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa, si es no grave, al órgano interno de control. En caso de que haya, que encontremos posibilidad o una posible comisión de delitos, pues tendrá igualmente que formularse una denuncia penal. Eso, pues yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Un gusto saludarte. Gracias, muy buenos días. Emma Guadalupe Félix Rivera es la titular de la Auditoría Superior del Estado. Esta mujer es la responsable de revisar las cuentas públicas, el ejercicio del recurso público en todas las áreas de los 3 órdenes de gobierno, en este caso de los 3 poderes de gobierno de Sinaloa, y pues de garantizar que se rinda cuentas de ese recurso que aportamos todos con el pago de impuestos, ¿sí? Es precisamente la función de fiscalizar todo el recurso público, vaya responsabilidad que tiene al frente de la Auditoría Superior del Estado. Vamos a una pausa, regresamos con más. En este momento son las 7:34, continuamos con más información.